Hola amigos de Sin Rodeos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más. Hoy hablamos de hablar y calmar. Específicamente tratamos del tema de la empatía para evitar actos suicidas en personas que nos rodean. Hoy junto al pastor Jarrod Guzmán y la psicóloga Lidia González de Norato y tu servidor Keiler Rodríguez, hablamos de este tema que puede ser útil para tu persona o para un amigo que tenga estos pensamientos de suicidarse. Así que bienvenidos y compartan en nuestras redes sociales o díganle a sus amigos que sintonicen Unión Radio en sus diferentes frecuencias o nuestro canal UR Play. Bienvenidos. Conéctate y hablemos sin rodeos. Muy bien amigos de Sin Rodeos, estamos ya con el pastor Jarrod Guzmán y nuestra psicóloga de confianza Lidia González de Norato, y hoy hablamos del tema hablar y calmar. Específicamente hablamos de la importancia de la empatía para evitar actos suicidas en las personas que nos rodean. Bienvenidos. Un gusto de saludarte, Keiler, amigos que nos sintonizan. Es un placer, licenciada, qué gusto de tenerle y estar en un programa más de Sin Rodeos. Maravillosos. Yo feliz de estar en compañía de dos grandes caballeros que hoy tocaremos un tema un poco sensible, pero sabemos que queremos llegar a sus corazones y poder ayudar a través de este tema muy importante. Muy bien. Para iniciar con este programa y saber y contestar estas preguntas, quiero compartirles el caso de una persona que nos llevará a poder tratar de este tema. Y es de Kevin Bertia y el puente Golden Gate. En 2005, Kevin Bertia intentó saltar del puente Golden Gate en San Francisco, California. Un oficial de policía, Kevin Briggs, habló con él durante muchas horas, escuchando sus problemas sin juzgar. Este acto de empatía y amistad le salvó la vida. Kevin Bertia más tarde compartió cómo esa conversación cambió su perspectiva y le dio una nueva oportunidad. Lidia, la pregunta es, ¿cómo o qué podríamos hablar de el suicidio? Estamos como no en la antesala, sino que después. En el mes de septiembre hay un día que se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio. Mis estimados, es complejo hablar de este tema porque si vamos a estadísticas, Pastor y Keiler y audiencia, estamos hablando a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, 800,000 personas se suicidan a nivel al año, cuando hablamos de temporalidad. Haciendo estadísticas, va más o menos que cada 40 segundos, 45 segundos al día, hay una persona que se suicida en todo el mundo. Son estadísticas muy fuertes porque cualquiera de nosotros se pudo haber rodeado de alguien que haya comentado: yo intenté suicidarme o yo en algún momento pensé en quitarme la vida. Definitivamente es un tema muy sensible porque en algún momento nos categorizamos así. Quienes quieren quitarse la vida son como personas extrañas, raras, y quienes queremos vivir. Y no, debemos de quitar ciertos mitos porque cualquiera de nosotros pudiese caer en una condición o en una situación que nos llevaría a pensarlo. Y solo el hecho de pensarlo en algún momento me carga de una culpa muy fuerte. Imagínense en algún momento buscar una forma de poderlo hacer para poder menguar mi dolor emocional tan insoportable que me quiera llevar a buscar una solución a un evento que pudiera tener solución, pero yo siento y percibo que no puede ser así. Y busco una solución fácil, viable, rápida, y la más fácil es quitarme la vida. ¿Por qué? Porque dejo de sentir dolor, aparentemente se soluciona, pero no es así. Detrás de eso viene una situación más complicada. Incluso podemos googlear una carta después de mi suicidio y ustedes pueden conseguir documentos donde nos sensibilizan acerca de qué sucede después si tú te quitas la vida. Es un tema complejo, es un tema difícil, pero debemos de abordarlo. ¿Por qué? Cualquiera de nosotros puede llegar a esto.
Y uno de los mitos es que si tiene depresión se va a suicidar, es que si tiene ansiedad se puede suicidar. No. En algún momento la depresión o la ansiedad me pueden llevar a colapsar, pero no precisamente una salida que tiene mi cerebro es el suicidio. Al contrario, en algunos momentos hay personas que sencillamente no tienen ninguna condición o ningún trastorno psicológico o psiquiátrico que llegan a buscar esta salida sin necesidad de tener ninguna enfermedad mental. Y esto, licenciada, con estas estadísticas que usted nos estaba compartiendo de la Organización Mundial de la Salud, nos indica que es un problema latente, está a la orden del día. Estamos hablando de que se han hecho estadísticas de cuántas personas se quitan la vida en determinado tiempo. Así que para los amigos que nos escuchan, este tema es tan real. Y el rostro del suicidio no se ve solamente en un rostro triste o en un rostro enojado, a veces se puede ver en un rostro alegre. Así que hay aspectos que vamos a ir trabajando en esta oportunidad y que puedan ser de ayuda y también de instrumento para ayudar a otros también. E incluso no solo se ven en los rostros o características, sino que en las edades también. O sea, no solo son adultos, jóvenes, sino que posiblemente también sean niños que intenten. Saben que personas que están viviendo que este es un tema que tristemente, y les digo tristemente porque he tenido muchos casos en clínica de bullying, y niños de 9 años han escrito una carta para ya menguar su dolor emocional porque ya no soportan lo que están viviendo y la única salida que ven ellos es quitarse la vida. Y hay una carta también que anda ahí rodando en internet de un niño de 10 años donde se despide de su mamá, pero él ya no soportó más. Entonces sí, tienes toda la razón, no hay una edad específica donde yo pueda decir, no, en la adolescencia porque están con mucho dolor o porque están en busca de identidad. No, aquí el suicidio puede tocar la puerta a cualquiera de nosotros. Y género tampoco, no ve estatus, no ve economía, no ve posición social, no ve profesionalismo, no, a cualquiera. Muy bien, ahora pastor, vamos a hablar desde una perspectiva cristiana. ¿Cómo podemos acompañar a alguien que está pasando por una crisis emocional profunda, como lo hizo Kevin Briggs con Kevin Bertia? Imagínate el caso que mencionaste en la introducción del programa y que haces alusión ahora con tu pregunta. Es decir, había una persona que estaba allí en un puente, iba a tirarse, iba a quitarse la vida, y hay un guardia de seguridad que va, observa y le acompañó hasta poder, con la ayuda de Dios sin duda alguna y la sabiduría que le concedió, hacerlo desistir de esa decisión que tenía. ¿Qué aspectos son importantes tenerlos? Bueno, desde una perspectiva cristiana, viene a mi mente, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado por el enemigo y en una de las tentaciones lo lleva al pináculo del templo y le dice que se lance? Estoy hablando de escuchar una voz. En el caso de Jesús, el mismo enemigo se le apareció. Los seres humanos podemos escuchar voces internas, nuestra propia conciencia, nuestra propia concepción, lo que pensamos de la vida o el sinsentido que le tenemos a la vida, y quizás desconectarnos incluso de nosotros mismos. Desde una perspectiva cristiana dediquemos tiempo a escuchar la voz de Dios a través de su palabra, que nos dice o nos contesta, mejor dicho, las preguntas existenciales. ¿Se acuerdan cuáles son las preguntas existenciales, verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito que tengo acá? Porque muchas personas que han pasado por situaciones complejas han llegado a tomar esa decisión. Así que desde la perspectiva cristiana, tratar de escuchar la voz de Dios. ¿Quién soy? Un hijo de Dios. ¿Para dónde voy? A un reino donde no va a haber dolor y sufrimiento. Y que no es a través de la muerte, sino la Biblia dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Nos da una esperanza. ¿Cuál es el propósito para el cual estoy en esta tierra? Para amar a Dios y para bendecir a los demás. Es decir, debo descentralizarme de mí mismo y ver cómo busco bendecir a las demás personas. Y cuando bendigo a las demás personas, encuentro sentido a la vida y encuentro satisfacción, que muchas veces hemos carecido de ello. Muy bien. Ahora, Lidia, ¿cómo puede una persona común, es decir, una persona sin ninguna formación profesional, poder ofrecer apoyo emocional efectivo a alguien que expresa pensamientos suicidas?
El pastor mencionaba una palabra y era la empatía. Empatía no significa me voy a poner en los zapatos de Keiler, en el del pastor, y cuando el pastor me diga yo estoy triste, le diga, no esté triste, pastor, hay que estar feliz. Eso no le va a ayudar en nada. Y en algún momento no logramos sobrepasar esa parte de compromiso y de verdad sentir empatía y tratar de sentir lo que el otro está sintiendo, pensando y ponerme literalmente en sus zapatos. Algo que sí pueden hacer es informarse. ¿Saben ustedes qué es lo que siente una persona cuando está directamente viendo que la única solución es la muerte? Llega a algo que en psicología se llama pensamiento túnel. ¿Qué es lo que hace este pensamiento? Traten de pensar ustedes cómo se sienten cuando tienen un dolor de estómago, pero un dolor de estómago fuerte, 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 y están aquí retorcidos, y yo le diga, Keiler, haceme favor, anda, tráeme aquel sombrero que yo me compré, no sé qué. Keiler no le va a prestar atención porque está pensando en qué, en su dolor, o que en algún momento al pastor le duela el oído. Ustedes han tenido dolor de oído, y yo venga y pastor, fíjese que no, él no va a querer oír en ese momento nada porque él está ¿qué? En su dolor. Eso es lo que llega a pasar. Tenemos como un vacío, un túnel, nos sentimos como un túnel. Y una persona que está pensando en una salida tiene esa visión. O sea, no puede ver nada más que su dolor. ¿Me entienden? Cuando yo ya me pongo en esa posición, puedo entender que la persona que está pasándola mal, de verdad, la única solución que ve viable es quitar ese dolor. Y créanme que una persona que está pensando en la muerte no está pensando en dejar de existir. Está pensando en eliminar su dolor. Y prueba de ello, y me viene ahorita a colación que ustedes estaban charlando, una persona, y estudiamos el caso cuando estaba estudiando psicología, que nos llamó mucho la atención de cómo se suicidó esta persona aquí en Guatemala. Y fue en el Puente El Naranjo. Él se iba a tirar, pero tenía un lazo amarrado. Si él pretendía quitarse la vida, ¿por qué tendría un lazo amarrado? Por si se arrepentía en el camino. Exactamente. En realidad la persona que está pensando en esto está queriendo quitar el dolor que tiene, pero no está viendo precisamente quiero dejar de existir. Es como una dicotomía, se escucha como raro, pero en realidad eso es lo que está viviendo una persona y en algún momento, si tú lo has pensado, pues creo que te puedas identificar con esto. ¿Cómo puedo ayudar? Ser empático. Teniendo en cuenta que él no va a escuchar o ella no va a escuchar, no, trata de salir de ahí. Tú y yo podemos juntos, porque él no va a ver esa perspectiva, no va a ver la vida desde tu punto de vista. Para ti va a ser fácil porque no lo estás viviendo. Pero ¿qué puedes hacer? Ok, habla del tema. Por favor, escucha a la persona y no interrumpa, solo escúchalo. Sobre todo cuando empiezan estas señales de ojalá no me despierte, ojalá pudiera dormir todo el día. En algún momento se empiezan a despedir porque no solo es lenguaje, sino que también se empiezan como a despedir. La Keiler, fue un gusto haber trabajado contigo, pero a ver cuándo nos vemos, tal vez en el cielo y si no en el infierno nos vemos. Como este tipo de mensajes de despido o muy, muy sentimentales, pastor. Para mí fue una bendición trabajar con usted, lastimosamente no sé qué pueda pasar conmigo. Este tipo de mensajes hay que prestarles atención porque si son más consecutivos, esta persona está pensando en que dejar de existir. Y la mayoría de personas que están pensando en quitarse la vida buscan una estrategia. Y entonces en Google podemos encontrar incluso en su historial cómo suicidarme, cuál es la forma más fácil, como aquí, como allá, porque tienen un plan estratégico. Y entonces debemos de estar muy atentos al cambio de conducta, al cambio de alimentación, al cambio de sueño. Se aíslan totalmente, ya no quieren estar en contacto con nadie, ni con ellos y mucho menos con nosotros. Todos estos síntomas o signos me ayudan a que yo pueda entender que esta persona la está pasando mal. Y entonces solo el hecho de acompañarte, de escucharte, de estar pendiente, de quitarte todo lo que en algún momento pueda hacerte daño. Porque no solo son cosas filosas, no solo son tijeras, no solo es el botiquín. Hay otro tipo de cosas que pueden utilizar y debemos de estar bien atentos a todo lo que hace. Y por favor, nunca los dejen solos. Ellos van a buscar un momento a solas para poder hacerlo. Y miren, ustedes, en algún momento es complicado y lo he escuchado en terapia, que estuvimos toda la semana con ellos, pero el sábado solo fui a algo y regresé y ya no estaba. O el domingo solo salí a la tienda a comprar pan
y cuando regresé dejó de existir. Y ese sentimiento de culpa, o sea, no solo es la persona que se suicida la que sufre, sino que todo el entorno, porque genera mucha culpa el no haber podido ayudar, haber hecho algo con premura, algo rápido para ayudarle. ¿Qué puedes hacer? Acompaña, escucha, está presente. Eso va a ayudar mucho. Y por favor, la empatía. No cortes cuando te empiecen a contar y te cuenten y te cuenten y te cuenten. Y ay, otra vez. Tú escucha. Tú no sabes si puedes cambiar la vida de una persona entre la vida y la muerte solo con el hecho de escucharle. Y quizás tal vez un elemento, licenciada, usted nos corrige si está bien. Siempre en el arte de escuchar también se pueden hacer preguntas, sí. No como para darle una lección de vida, de moralidad o algún consejo. Él no estaba esperando consejos realmente, la persona, pero sí podría hacerse preguntas, es decir, ¿cómo te sientes? ¿Por qué te sientes de esa manera? ¿Por qué consideras que esa es la salida? Sí. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué lo harías? Uh-huh. Es decir, es como volverlos, mencionaba usted en un momento fuera de cámaras, que esta situación es que las personas o que pasamos o pasan o se sucede, se despersonalizan, es decir, salen de sí mismos. Y las preguntas es como para volver a centrarlos en sí mismos, volverlos a atraer. Creo que eso es muy importante, el acompañamiento. Un artículo que leí en una oportunidad mencionaba cuán importante es el acompañamiento y pagar el precio de acompañar, porque si no se está dispuesto a acompañar, entonces no estaría llevando a cabo una ayuda saludable. Pongamos el caso de la historia que iniciaste, Keiler. ¿Cuántas horas pudo haber pasado ese policía platicando? Bueno, según el caso, uh-huh. El policía siempre trataba de mantener una conversación, haciéndole preguntas si tenía hijos y todo eso. Uh-huh. Y llegaba a durar la conversación 45 minutos o más. Uh-huh. Sí, algunos han pasado horas. Exacto. En casos así, tratando. Es decir, ese es el acompañamiento y preguntando cuán importante es ello. Quizás quisiera hacer una pausa y dirigirme en este momento a alguien que nos está escuchando o está viendo este programa y quizás ha tenido en algún momento un pensamiento de esta naturaleza. Queremos decirle, no es la conclusión del programa, continuará, pero siento en mi corazón decirle a esa persona, en el nombre de Jesús, usted es una persona valiosísima y sí hay sentido para su vida. Ese sentido para su vida se encuentra en la palabra de Dios, que le indica que usted es valioso o valiosa, y que realmente el propósito es que pueda amar a Dios, que pueda servir a los demás. Y hay razones bellas en la vida. A veces hay situaciones también difíciles en la vida, pero podemos salir de ellas con la ayuda de Dios. Sin duda alguna. Sí. Pastor, ¿qué papel juega la fe en momentos de desesperación? ¿Y cómo podemos ayudar a alguien a encontrar esperanza cuando siente que ha perdido todo? Mira, Jesús nos enseñó un ejemplo con lo que mencionaba la ilustración. Cuando fue tentado Jesús, a veces creemos que las tentaciones solamente son para cosas, digamos, que dañen directamente a los demás o ofendan directamente a Dios. Noten que en esa tentación, cuando Jesús se llevaba al pináculo al templo, le estaba abrillando el enemigo a buscar una salida, en el sentido que le dijo a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Quizás ese no sea el caso de un ser humano, pero tomo eso como ilustración, cómo respondió Jesús. Cuando venga un pensamiento de esa naturaleza, es importante también llegar a pensar varias cosas, no solamente buscar, según yo, una salida para menguar mi dolor, de lo, entre comillas, lo más fácil. Pero no es fácil esa salida tampoco. La fe entra en la confianza en lo que Dios pueda obrar. Hay 3 aspectos que menciona la Biblia que permanecerán. Es la fe, la esperanza y el amor. Esos 3 factores son los alicientes que todo ser humano puede tener para caminar en el transcurso de la vida. La fe es la confianza de que siempre habrá un mañana mejor y que Dios está al control, y que lo que ahora lo veo gris o lo veo negro, lo veo oscuro, lo veo sin sentido, Dios puede transformarlo. La esperanza es la palabra indica esperar algo, ¿verdad?
Y la esperanza es esperar siempre lo mejor. Una persona, hay un dicho popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Es decir, debemos siempre mirar hacia el futuro y creer que algo mejor vendrá. Y el amor, ama a Dios, ámate a ti mismo, pero ama también a tus seres queridos. Una pregunta sería, tú estás pasando por un momento difícil, piensas que la solución es quitarte la vida, y tú amas a tus seres queridos, no quieres que ellos sufran. Pero lo que podría ponerse a pensar es que el mismo amor debes tenerlo para ti, pero también para los demás. Y si crees que no hay salida y que esa es la única salida, realmente es importante que te des la oportunidad de ver otras opciones y te darás cuenta que sí, esa no es la única salida. Hay salidas que van a bendecir tu vida y bendecir la de los demás. Muy bien. Lidia, ¿qué señales podemos identificar para saber si una persona está en riesgo de autolesionarse o cometer suicidio? ¿Y cómo podemos intervenir adecuadamente? Ok. ¿Cómo podemos identificarlo? Definitivamente el cambio de conducta va a ser predominante en esto, el aislamiento. Keiler, las personas que en algún momento están pensando o están pasando por alguna situación difícil, se aíslan. El pastor mencionaba despersonalización. La despersonalización llega a desconectarte contigo y con los demás. Es una persona que ya no conecta con nada, le aburre todo, está irritado, está molesto, o inclusive lo puedes ver plano emocionalmente. ¿A qué llamamos ser plano emocionalmente? Que literalmente están así. Uh-huh. Y pasa algo divertido y es como, o pasa algo molesto y es, o algo los incomoda y es que, o sea, no, ya no es que no les importe, sencillamente se desconectaron. ¿Cómo podemos intervenir y cómo podemos ayudar? Ok, ¿saben ustedes que Sigmund Freud, que es llamado el padre de la psicología antigua, él mencionaba y entre sus investigaciones mencionaba que acá, y el pastor mencionaba esto, hay una vocecita que te habla, ¿sí? ¿Saben ustedes que las palabras, si están en mi mente y no las hablo, llegan a tener muchísimo poder? Muchísimo. Pero si yo las hablo y las hago consciente, es mucho más fácil trabajar en ellas. Y por eso el poder de la palabra en terapia. ¿Por qué? Porque es muy difícil decir, miren, yo pensé en algún momento quitarme la vida así, así, así. Y pues no, esa no es la salida, porque ya lo dije. Pero si lo tengo aquí latente, puede llegar a tener tanto poder que lo único que falta es lo siguiente. ¿Cómo puedo yo ver estas señales? De primero lo pienso, lo tengo aquí. Segundo, lo hablo. Y ya solo me queda una tercera, y es llevarlo a cabo, accionar. Si una persona te está hablando y tú dices, no le vayamos a hablar a Keiler del suicidio porque vieras cómo estaba hablando de la muerte, mejor calladitos. Él lo va a seguir teniendo latente, pero si lo hablamos, si lo abordamos de una manera bien profesional o correcta, bien informadito, yo puedo ayudar a que él vea otra salida y diga, no, pues la muerte no es solo la solución de esto. Pero no tengamos miedo de informarnos y de hablar del tema. ¿Saben por qué? Porque no sabemos a cuántos podemos ayudar. Y un acto de amor y un acto de bondad puede hacer un cambio significativo. Yo no sé si en algún momento les he contado esto, pero yo recuerdo la última pelea que tuvo mi papá y mi mamá. Yo tenía más o menos 18 años. Sí, estaba a punto de graduarme. Pero los crayones que se utilizan para hacer dibujos profesionales no se les puede sacar punta porque se deterioran. Entonces, como son profesionales, es con cuchilla. Y yo tenía mi caja acá y estaba trabajando en algo y tenía mi cuchilla acá y oía a mis papás pegarse de gritos abajo. Y yo miré la cuchilla y vi la solución a un dolor que no era ni siquiera mío. Me estaba lastimando como hija, pero la solución ellos la tenían que buscar y lo único que me quedaba a mí era aceptar lo que venía después de. Pero yo no podía, si te pones a pensar, en algún momento lo que te lleva a desequilibrarte, a veces ni siquiera la solución la tienes tú en tus manos. Y yo miré la cuchilla y me la coloqué. Y yo dije, acá, ya no más, yo ya no puedo más con esto. Y ustedes y fue un miércoles de noche, jamás voy a olvidar eso. Pero esa noche, una de mis mejores amigas en la iglesia me imprimió una hoja con un versículo donde decía, te quiero, mi amiga, sos una bendición en mi vida, y la hoja estaba aquí.
Y entonces estaban mis crayones, lo que estaba haciendo la cuchilla acá y yo la cuchilla acá. Y miré la hoja y me puse a llorar. Y yo dije, si algo hago conmigo, ella va a sufrir, porque yo no voy a estar. Y yo sé que aunque sea a ella, le importo. Y entonces, ¿saben ustedes? Eso hizo que yo me conectara nuevamente conmigo y conectara acá. Tiré la cuchilla y bajé y pues no se solucionó. La solución fue que ellos se separaran y fue lo mejor. Yo estoy a favor de las familias reconstruidas porque creo en eso. Tengo la firmeza de que Dios puede restaurar a todo el que quiera. Pero mis padres se separaron y en algún momento fue lo mejor. Pero yo vi una salida fácil quitándome la vida. Y lo tuve acá. Solo me faltó accionar y ellos ni cuenta se hubiesen dado. Pasaron horas peleando, ¿me entienden? Y ustedes es bien difícil en algún momento, pero de verdad cuando uno se pone a analizar las cosas y uno dice, es que ni siquiera yo tenía la solución en las manos. O sea, yo no podía hacer nada por mis padres. A veces cuando tú lo hablas, llega a tomar otro sentido. Y si tú escuchas a alguien, puedes ayudarlo a que cambie ese pensamiento. Pero si tú tienes el valor de hablarlo, hazlo. Vas a ver cómo empiezas a buscarle sentido a tus palabras y puede cambiar solo ese pensamiento en algo distinto. Y tal vez solo ponerte en la realidad y decir, pues yo no tengo la solución en mis manos, va a menguar tu dolor. Muy bien, ya casi para cerrar nuestro programa, le pregunto al pastor, ¿qué enseñanzas bíblicas pueden guiarnos para ser mejores amigos y compañeros para quienes atraviesan pensamientos suicidas? Creo que en este programa se han dado algunos elementos importantes y que tienen, podríamos decir, una fortaleza bíblica. Se habló de preguntar, ¿sí? Se habló de acompañar. Se habló de proteger. Se habló también uno de los aspectos también es dar seguimiento, es decir, estar constante acompañando a la persona. Bíblicamente la Escritura nos dice una y otra vez que no estamos solos. La Biblia nos dice, yo estoy contigo. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Jacob. Al mismo Jesús, siendo Dios hecho carne, cuando fue bautizado desde el cielo, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vuelvo nuevamente a la tentación. ¿Cómo fue que el enemigo le tentó? Si eres hijo de Dios, es decir, le puso a dudar de lo que Dios le había dicho. Cuando se pasan por situaciones, ya la licenciada lo habló desde la perspectiva profesional, psicológica, emocional. Y ahora esto también tiene un contexto, espiritual, porque a la larga el único que quiere que tomemos decisiones equivocadas, que nos dañemos a nosotros mismos y a los demás es el enemigo. Así que detrás de todas esas situaciones el único que quiere que las personas se consideren que es la única salida es el enemigo, pero no es la salida. La palabra de Dios dice que Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice, a mis ojos eres de gran estima, Isaías 43. Es decir, tú eres valioso. Hay personas a las que les importas. A la licenciada ha mostrado un ejemplo de que una amiga con un dibujo y una expresión de cariño y de amor, de afecto, le hizo reflexionar sobre lo que había pensado. Así que la palabra de Dios, Keiler, licenciada y amigos, nos menciona que Dios está con nosotros, nos menciona que tengamos confianza, que Él puede convertir las situaciones negativas y adversas en algo positivo para la vida. Todas las cosas, dice la Escritura, ayudan para bien de los que aman a Dios. Jesús dijo, el que estuvo en esta tierra, que lloró, que sufrió, que muchas veces lo despreciaron, dijo él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que la Biblia nos da, digamos, esa perspectiva de acompañar, de que hay sentido, de que hay propósito, y ese propósito, nuestro propósito está en Cristo y en hacer su voluntad. Háblenlo, y los que ven a un amigo, un ser querido con esos indicios que se mencionaron ya aquí en el programa,
no tengamos temor de abordarlo de frente. Y cuando digo de frente no estoy diciendo de ir contra la persona, no, sino de acompañarle, ser empático, preguntar para que la misma persona vaya dando respuestas y orando al mismo tiempo. Dios va a dar lucidez con la ayuda del Señor. Muy bien, pastor. Bueno, amigos, hemos finalizado ya este programa. Hoy hablando sobre hablar y calmar, específicamente la empatía para evitar actos suicidas. Y posiblemente tú estés pensando en suicidarte. Posiblemente sientas que ya no tienes tu vida ya no tiene solución. Pero eres valioso para Cristo. Okay. Eres valioso para las personas que te rodean. Y si tú, amigo, conoces a una persona que quiere suicidarse, acompáñalo, apóyalo, escúchalo. Palabras para despedirse. Tal vez no es que quiera, fíjate, Keiler, sino que es lo único que ve como salida, fíjate. Te lo digo porque en algún momento pasó por mi mente, ¿me entiendes? Y puedes llegar a sentir mucha empatía por ellos, pero quiero decirles lo siguiente. Pastor mencionaba algo. Por favor, la prevención. Prevengamos. Enseñémosles a nuestros hijos cómo manejar sus emociones. Porque al final de cuentas, si ustedes ven ¿por qué una salida fácil? Es que tengo miedo a, tengo enojo a, estoy triste por, y no lograr manejar esas emociones me van a llevar a una salida fácil. Y a veces, tal vez la salida está ahí, la solución está ahí, pero no la puedes ver porque estás ahí metido en ese túnel vacío. Y entonces tratemos de enseñarle a nuestros hijos cómo entender, cómo identificar, cómo gestionar sus emociones, y sería otra la historia para muchos chicos, muchos adultos y muchos niños. Quiero leerles lo siguiente. Una frase de alguien que intentó suicidarse. No quiero morir, pero no sé vivir así. En realidad no saben cómo gestionar esto. Ayudemos, escuchemos. Por favor, tratemos de, por más que podamos, con nuestros recursos, acompañar, escuchar, ser empáticos. Creo que esto ayudaría muchísimo a menguar las estadísticas, pero sobre todo, y yo en algún momento se los he dicho, sean valientes. Por favor, vayan y busquen. Ya tal vez yo diciéndole, Keiler, yo estoy pensando esto pasó por mi mente, y Keiler, ya juntos vayamos con el pastor, y el pastor acá juntos, yo puedo orar por ti, pero creo que necesitas una ayuda más. Y entonces, ya siendo un conjunto de todo, vamos un grupo de valientes. Y saben que en mi primera sesión psicológica mis mejores amigas me acompañaron y me esperaron hasta que terminara mi primera sesión. No necesitas tener palabras para ayudar, a veces no necesitas plata para ayudar, sino que solo necesitas compromiso, amor y sobre todo tiempo. Así que, mis estimados, mis queridos, gracias por este programa tan lindo, pero sobre todo, hacer conciencia de que en algún momento yo puedo estar en esos zapatos. Así que ayudemos a los que podamos, y si en algún momento te sientes solo, jamás, aquí estamos nosotros para ayudarte. Es así como nosotros finalizamos el programa de Sin Rodeos. ¿Sabes, amigo? Posiblemente tú estés pensando en suicidarte. Posiblemente sientas que no tienes otra salida. Pero recuerda, Dios está contigo. Dios es tu fortaleza. Dios es quien te ayuda a salir adelante. Dios te ama y nosotros también te amamos. Eres una persona muy valiosa. Y amigo, amiga, si tienes una persona que tiene esos pensamientos, acompáñalo, abrázalo, dale esa sensación de que tú estás a su lado. Y recuerda, invítale a que se tome de la mano de Dios. Será hasta el próximo programa, amigos. Conéctate y hablemos sin rodeos.